Hola a todos, ¿cómo están? Les habla Saraí Román de Tantra en Colombia. Y bueno, este mes de julio ha estado muy movido. Estuvimos en el retiro de la certificación. Vinieron personas de muchas partes, entonces muy ocupada también. Por eso no habíamos podido estar en este espacio tan maravilloso de compartir con ustedes un Facebook Live. Me encanta. Realmente a mí los Facebook Live eh, me exigen primero observación, estudio, práctica, porque realmente lo que nosotros compartimos en los Facebook Live siempre tratamos de que sean cosas que ustedes allí puedan practicar, además porque me exige también leer las preguntas que nos hacen por nuestros muros. En este momento estamos por la página de Tantra en Colombia, por la página de Saraí Romani, también por nuestra página de Instagram. Así que muchas gracias por estar allí, y para los que no estén, porque yo sé que es una hora de trabajo, pues las grabaciones quedan allí disponibles para todos ustedes. Y en este mes de julio, ya casi se va a acabar. Yo sé que estaba un poquito desjuiciada con toda la parte de los Facebook Live, pero hay mucho trabajo después del retiro de certificación. Además, también me gusta tomarme un tiempo para descansar, para leer, para mirar también las cosas que debo mejorar, para también mirarme a mí, cómo es mi emocionalidad después de todo este proceso, cuáles han sido las cosas que yo tengo que mejorar en mi pensar, en mi actitud, en mis emociones. Así que cada vez que se hace un evento, hay muchos elementos en los cuales hay que recapitular, mirar, organizar y volver. Porque cuando tú haces algo que te apasiona y algo que amas, realmente siempre hay energía para brindar y gracias Manantial de Agua Viva, muchas gracias a todos los que están allí en Instagram y en Facebook. Entonces, en este mes de julio, la idea mía y la idea que nació a partir de todas esas preguntas que nos hacen respecto, gracias Anita, respecto, bueno, en mi sexualidad después de los 40. Hace poco publicamos un video donde hablamos sobre generalidades que pasan, pero hoy quiero enfocarme en 5 claves, en 5 puntos que creo que nos pueden ayudar mucho para esto. Hola Oscar, hola Vicky, muchas gracias. ¿Qué pasa en los 40? En los 40 nosotros estamos con una energía diferente en nuestra vida. Ya tenemos alguna experiencia, así algunas veces creamos que no. Es muy importante que cada persona tiene un proceso. No podemos compararnos nosotras con otras personas o nosotros con otras personas, otras situaciones, porque por aquí eso. Porque cada quien vive un proceso único. Sí, podemos compartir, aprender de otros, pero realmente es súper importante respetar nuestro proceso. Y para respetar ese proceso, pues cuando llegamos a los 40 empezamos a preguntarnos muchas cosas. Por eso cuando llegamos a esta etapa de nuestra vida es súper importante tener en cuenta cosas que a lo mejor antes no teníamos en cuenta. Ya empezamos a querer como cambiar, o muchas veces nos estamos como ya cansados de vivir lo mismo. Entonces todas estas situaciones de quiebre, de cambios profundos, y no solamente a nivel hormonal, sino a nivel emocional, puede ser también cambios a nivel de trabajo, intelectual, económicos. Bueno, en muchos niveles hay muchos cambios, en cambios de salud. Sí, de pronto ya nos han dicho que tenemos la presión alta, los triglicéridos, bueno,
toda una cuestión a nivel hormonal se mueve. A algunas mujeres e incluso hombres se nos baja la libido, lo digo yo porque a mí me empezó la menopausia a los 38 años, porque tuve ovarios poliquísticos y me quitaron 3/4 y 1/4 de ovario. Entonces, por eso he estado investigando, además viviendo la menopausia y todos estos cambios que a mí me llegaron a los 38, cómo a través de los elementos que tengo, del yoga, de la meditación ayurveda, de la práctica de artes marciales, del ejercicio, de todo esto, del tantra, cómo puedo hacer para que mi vida siga de una forma más equilibrada. Pues entonces aquí tenemos estas 5 claves que quiero compartir con ustedes, y si tienen alguna pregunta, por favor, me la ponen allí, y si tienen alguna, si no me escuchan, si no me ven bien, me dicen también, porque no estoy muy consciente, no sé si me están escuchando. Entonces, si alguno me dice que me está escuchando, pues fabuloso. Entonces, la clave número 1, inteligencia sexual. Esta inteligencia sexual tiene muchos aspectos, ¿sí? Pero el aspecto mental es muy importante para conectarnos con nuestra inteligencia corporal, porque la inteligencia sexual abarca todo, no solamente las ideas y los preconceptos que nosotros tenemos de la sexualidad, ¿sí? Yo digo inteligencia sexual, pero a mí me gustaría más una palabra que enfoque más todo, que sería que sería como la primer clave. Muchas veces nosotros llegamos a nuestra edad madura y todavía tenemos las mismas esquemas o ideas que teníamos cuando éramos jóvenes, ¿sí? Por ejemplo, que el placer está fuera de nosotros, que él o ella no es buen amante, o no me da lo que quiere, o no me suple, no me da placer, o creemos, y muchas veces a veces creemos que es lo que, muchas gracias Ivonne por decirme que se escucha bien, muchas veces creemos que lo que vemos en porno es la realidad. Muchas veces creemos todavía que siempre tenemos que tener los grandes orgasmos cada vez que tenemos nuestras relaciones íntimas. O creemos todavía, estamos de 40 a 50 años, y todavía creemos que todavía creemos que si no tengo un hombre, si no tiene erecciones porque no me quiere, o porque algo mal está conmigo, o todavía estamos fingiendo los orgasmos. Todavía nos da miedo hablar de nuestras fantasías, o creemos que siempre vamos a vivir de la misma forma nuestras relaciones emocionales y en sexualidad. Entonces, en esta etapa de la vida, por eso es tan importante estos videos, estos espacios, que estudiemos, que muchas de las cosas que también creemos cuando tenemos 40 años, que es muy común, es que cuando yo me toco a mí mismo o a mí misma, no siento tanto como otro me toca. Todas estas cosas que les he dicho son creencias, que son falacias porque no son ciertas. Entonces, más que seguir buscando afuera o pretender que otro nos dé, o que si hacemos algún cambio en nuestra vida, ya inmediatamente vamos a sentir los efectos. Por eso es tan importante la educación, donde buscamos esta información, y la práctica, ¿sí? La inteligencia sexual tiene 3 pilares. 1, siempre ser flexibles, o sea, nunca quedarnos rígidos, porque entre más rigidez creamos en una creencia o en una actitud, pues nuestra vida siempre, o nuestras actitudes, o nuestro desempeño, nuestra forma de comunicarnos siempre va a tener esa línea. Entonces, ser flexible en los esquemas y en las cosas que vivimos y recibimos y en la información que leemos. Entonces, flexibilidad mental, estudiar, leer recursos de primera mano,
conversar, comparar. Nosotros tenemos un grupo de estudio que se llama Alquimistas del Mundo, Magia Sexual, es un grupo cerrado de Facebook y ahí tú puedes compartir información, compartimos meditaciones y prácticas donde puedes escribir y hablar libremente de tus experiencias. Y la otra es nunca creer que sabemos todo, ¿sí? Siempre podemos ponernos las gafitas del investigador y el no sé. Es la forma más segura de que podemos cada vez aprender más y podemos enriquecer esa inteligencia en sexualidad consciente y aplicarla a nuestra vida. Entonces, flexibilidad, práctica y los lentes del no saber, el del curioso, el del investigador. Es muy importante estas tres pilares en la educación, en la sabiduría o en la inteligencia en sexualidad consciente. La clave número 2 que quiero hablarles, que es súper importante, ahorita hablo un poquito de eso, que es el autotoque erótico amoroso. Es súper importante. Esto está muy relacionado con lo de la pornografía también, ¿no? Porque siempre creemos, tenemos varias creencias también en el autotoque. Uno, que es algo malo, que sentir placer nosotros mismos, que hacer el amor nosotros mismos, que hay partes del cuerpo que yo no me puedo tocar, que como así, que es malo, que tiene una connotación negativa en mi vida emocional o que me va a gustar tanto estar conmigo que ya después no va a querer estar con otras personas. Relacionar el autotoque erótico amoroso, la llamada masturbación, que no me gusta usar esa palabra, con la pornografía, que con pornografía es que yo puedo tener, que puedo sentir placer solamente, que tengo que tener un gran orgasmo cada vez que hago el autotoque erótico amoroso, que tengo que tocarme los genitales solamente cuando quiero hacer el autotoque erótico amoroso, que necesito siempre, eso es muy común en las mujeres. Chicas, los juguetes sexuales son parte de una actividad. No centren en su autotoque erótico amoroso en un juguete porque son muchas las mujeres que vienen y que me cuentan que solamente con el juguete es que pueden tener placer expandido, que pueden tener un placer profundo. Los juguetes hay que saberlos usar. Entonces, en todo este mundo del autotoque erótico amoroso hay muchas herramientas. Y las herramientas, lo más importante es que esas herramientas están ¿en dónde? Pues en tu cuerpo, en la respiración, en la forma en que le hablas a tu cuerpo, si miras a tu cuerpo todos los días, te vistes o te bañas y simplemente estás con la mente en otro lado, cuando tienes un diálogo ofensivo, un diálogo de no validación y de desvalorización con tu cuerpo, cuando no te gusta algo de tu cuerpo, pero no haces nada para cambiarlo de una forma natural. Cuando crees que amarte a ti mismo y sentir mucho contigo, sentirte bien, es egoísta. Entonces, todos estos elementos que les he comentado se pueden recuperar. El autotoque erótico amoroso es la práctica, es una de las prácticas centrales de una metodología que nosotros usamos que se llama meditaciones orgásticas, yoga orgástico. Entonces, el autotoque, que su desarrollador en esta técnica es Joseph Kramer de Sexological Bodywork, él investigó a muchas personas masturbándose y descubrió una metodología, diferentes formas también de hacerlo y cómo volver este acto que lo hace todo el mundo, que es una de las, casi el 98% de los seres humanos lo hacemos, que desde que estamos dentro del vientre de la madre, nosotros tenemos esa capacidad de sentir placer a nosotros mismos, que cuando nacemos estamos pequeños también es algo natural, que cuando crecemos y tenemos todos estos cambios hormonales podemos usar esta metodología, este acto de amor propio
como una meditación y que puede ser genital o no genital, ¿vale? Que hay una forma de hacerlo, que la pornografía nos afecta profundamente, pero que hay otras herramientas para que no te afecten, porque cuando nosotros usamos mucha imaginación y centramos la atención en la pornografía y solamente entregamos a nuestro cuerpo, a nuestro cerebro, a que se sienta con mucho placer a través de la pornografía, entonces estamos perdiendo el terreno del cuerpo, el terreno de la conciencia corporal y el terreno a ser independientes en la forma en que nosotros subimos nuestra energía orgásmica, que es la misma energía vital, que es el ki, que es el chi, que es el prana, ¿sí? Normalmente nosotros no estamos acostumbrados a tener mucha energía en nuestro cuerpo, por eso muchas veces nos sentimos mareados, nos cansamos, porque el cuerpo, para que tenga la capacidad de ampliar su capacidad de retención energética, hay que entrenarlo. Y eso cambia patrones. Entonces, él siempre, cuando tú le cambias un patrón, él siempre va a reaccionar con un poquitico de incomodidad. Pero cuando nosotros practicamos constantemente el autotoque erótico amoroso, yo personalmente lo practiqué 9 meses todos los días como mi proceso de investigación para mis estudios en sexualidad somática, pero cuando lo mando y cuando las personas lo hacen y cuando empiezan a descubrir con su sabiduría interna, porque yo les puedo decir, ustedes pueden hacer así, pueden hacer así, pero realmente el secreto es uno en el autotoque erótico amoroso. Normalmente nosotros siempre tenemos el mismo modelo desde que somos niños o adolescentes, que empezamos a tocarnos, hasta cuando somos adultos ya más de 40. Entonces es mirar si yo uso el mismo patrón cuando me toco y cómo cambiarlo. Nosotros tenemos en nuestro canal de YouTube muchos videos de respiración, de movimiento y cómo tú puedes poner esos elementos en tu autotoque, ¿vale? Cambiar la variedad hace que tú tengas diferentes sinapsis cerebrales. La plasticidad neuronal aumenta cuando nosotros entramos en esta conciencia del autotoque como una herramienta de autoconocimiento. Además, es muy interesante el autotoque erótico amoroso porque cuando nosotros lo practicamos, tanto personas con pene como personas con vulva, nos vamos a dar cuenta que si nosotros cuando nos tocamos a nosotros mismos nos sentimos igual todos los días, que las zonas erógenas cambian, que a veces nosotros estamos en estados cuando no hay estrés, cuando estamos más relajados, entonces el placer aumenta, o cuando estamos muy estresados, muy ocupados, o cuando lo hacemos muy rápido, el placer es menos. Entonces nosotros vamos a ser conscientes qué es lo que pasa con nosotros y el placer, y cuando vamos a tener nuestra intimidad con otras personas o con sus compañeros o compañeras de vida, pues no le vamos a echar la responsabilidad al otro. Entonces, tan importante es la independencia económica, que ahorita pues las mujeres ya estamos muy empoderadas en este aspecto, como la independencia en la sexualidad, o en la parte sexual, porque esta independencia también nos va a crear una independencia y una sinergia positiva respecto a mis relaciones y en la forma en que yo comunico mi placer, mis deseos, mis disgustos, etcétera, etcétera. Entonces, el autotoque erótico amoroso es una herramienta de autoconocimiento. Además, recuerden que cada sensación orgásmica que nosotros tengamos es una iluminación pequeña. Por eso es que ha sido tan reprimido, porque nosotros a través de la expansión de la energía orgásmica podemos encontrar la iluminación para los que les interesa un camino espiritual. Y para los que no les interesa un camino espiritual también, porque es algo natural en el ser humano. Listo, esta es la segunda clave, el autotoque erótico amoroso. El tercero, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una gran intimidad? ¿Qué pasa en los 40 años que hemos tenido ya varias relaciones o solamente tenemos una? Empezamos a tener como miedos, como desconfianza. Pues cuando hacemos este engranaje
de investigar, de practicar con nosotros mismos, automáticamente se nos va perdiendo el miedo a conectarnos con otros, a tener intimidad, o el miedo a que si tengo intimidad con una persona, tengo que tener un intercambio sexual. Aprender a tener intimidad es aprender a mirar, a escuchar, ¿sí? Y la única forma que nosotros podemos entrenar esto es teniendo intimidad y escucharnos a nosotros mismos, engancharnos con nuestra inteligencia corporal y así mismo vamos a poder tener relaciones, o si quieres ser tu compañero durante muchos años, a cambiar un poco en la forma de relacionarnos. Atiendo parejas que llevan casadas 20 y 30 años, tienen los mismos patrones de conversación, patrones de miradas, de dormidas, de conversaciones, los mismos patrones en la forma en que tienen sus relaciones íntimas, aprender masajes, aprender a hacer ejercicio juntos, es algo que yo recomiendo mucho cuando tú tienes a tu compañero o tu compañera sexual, es hacer ejercicios juntos, porque esto hace que respiren de una forma sincrónica. La mejor forma para yo entrar en sincronía con las personas que yo elijo, o la persona, o mi pareja, o lo que sea que yo elija, tener una intimidad, no solamente sexual, sino una intimidad emocional, o mental, o energética, es respirando. Cuando sincronizamos la respiración, incluso en grupo, el sábado tuvimos una meditación tántrica en Cali, aquí en el estudio de Casa Tantra, y es maravilloso lo que se siente cuando todo el grupo respira de la misma forma. Así que perdamos el tiempo a tener perdamos el miedo a tener intimidad con mi propio cuerpo, con mis sensaciones, conmigo, con mi lado oscuro, con mi luz, porque de esa forma también yo voy a perder la oportunidad de tener intimidad con otras personas, así que, o con otros seres, porque podemos tener intimidad con el mundo entero. No le tengamos miedo a esa palabra intimidad. Y si tenemos 40, 50, 60, 70, 80 años, no le tengamos miedo a tener intimidad, porque he descubierto que hay mucho miedo de no encajar cuando entramos en esta etapa de nuestra vida, porque hay muchos cambios. Y si nos alejamos de nuestro cuerpo y de las sensaciones, pues va a ser mucho más complejo para nosotros poder brindar y abrir esos espacios de intimidad, de interacción, de juego, de sentir, de escuchar al otro. Entonces, no hay ningún miedo de tener intimidad, podemos tener intimidad con los demás y con nosotros hasta que decidamos que está bien, ¿vale? Lo que les estoy diciendo yo no son consejos, es mi punto de vista. Cada quien puede hacer lo que nazca, porque yo creo profundamente que cada persona es un maestro, ¿sí? Que por eso es tan importante que se escuchen a sí mismos. Nadie sabe lo que es mejor para ti que tú mismo. Si eres curioso, si preguntas, si entras en tu sabiduría corporal, si te liberas de miedos, de vergüenzas y de pena, seguramente vas a tener muy buenas decisiones hacia ti y hacia las otras cosas que rodean tu vida. 4, para no demorarme tanto, siempre podemos cambiar. Muchas veces creemos que cuando tenemos más de 40 años, 50, 60, 70, 80 años, es que lo podemos cambiar, que esto así ya fue, que ya está muy tarde para mí, para yo empezar a hacer ejercicio, que ya soy muy viejo, muy vieja para aprender a bailar, o que aprender a pintar, que yo ya no estoy como para ir a ciertos lugares, yo estoy ya para viajar a tal sitio, bueno, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que creemos que no podemos hacer porque estamos en la edad madura, pero siempre podemos cambiar. En cualquier momento de tu vida que estés, cualquier cosa que te haya pasado, es súper importante saber que siempre podemos cambiar. Siempre hay espacios y eso nosotros lo creamos a través del sistema de creencias. Por eso es tan importante el punto 1 de la inteligencia, sexualidad consciente,
y la flexibilidad mental porque nos permite crear nuevos patrones o por lo menos tener la intención de explorar, ¿sí? De explorar, no de decir no sin antes haber hecho por lo menos varios intentos. Otra cosa, muchas veces, es que yo una vez hice eso y no me gustó. La idea es que eso sucede mucho con el autotoque erótico. Cuando yo les sugiero a las personas que lo hagan un poco, es que no tengo ganas, o les recomiendo vayan a hacer masajes, o vayan a ver una película, o a leerse un libro, o a caminar. Es que yo fui, pero ese día me picaron los zancudos, entonces me dio pereza y por eso no volví. Pues resulta que nosotros necesitamos por lo menos 21 veces o 21 días o 21 ocasiones de hacer algo para que nuestro cuerpo lo vuelva como un hábito. Recordemos que nuestra vida está hecha por hábitos, entonces es súper importante que lo hagamos. Meditar es algo que yo mando mucho a las personas y lo sugiero y abro espacios de meditación. Meditar es muy importante. Además también hay una idea de que cuando nosotros meditamos, entonces necesitamos un lugar totalmente silencioso, la montaña, esos son los lugares idóneos, pero nosotros podemos meditar, mientras yo hago este video puedo estar meditando, pues atenta a mi respiración, a mi postura corporal, mientras estoy haciendo cualquier actividad en la casa también puedo meditar, mientras estoy, antes de dormir puedo meditar, encontrar esos espacios donde tú pones atención en algo, ¿sí? Puede ser incluso segundos porque les cuento que eso lo que hace es sumar. Nosotros tenemos un sistema, un sistema que lo que hace es crear como hábitos y espacios a nivel neuronal. Cuando nosotros bajamos la frecuencia neuronal, estamos creando espacio. Y este espacio sí se va sumando, por lo menos yo todos los días 5 minutos. Antes es excelente escoger 1 hora del día para que el cuerpo ya se acondicione o varias horas al día. Personalmente siempre medito antes de acostarme, ¿sí? Y cuando me levanto. Son las 2 horas que me gusta meditar. Antes porque se me quita un poco toda la bulla, todo lo que he vivido durante el día para dormir tranquila. Y en la mañana porque en la mañana tu frecuencia cerebral está baja y es mucho más fácil entrar en esos estados de atención plena. Todos podemos meditar en cualquier momento que elijamos. Sin embargo, es importante hacerlo en esos espacios que les comenté ahorita. Entonces, siempre podemos cambiar, siempre podemos ser mejores, no importa qué hayamos hecho, cómo haya sido nuestra vida, siempre podemos iniciar de cero. Es súper importante, chicos y chicas de más 40, que tengamos en cuenta que siempre podemos hacerlo. Última, que es la que más me gusta y es la que practico mucho, es lo que me encanta, que es la expansión del placer. La relación entre placer y meditar y espiritualidad, que así nosotros no seamos conscientes, normalmente ese siempre va a ser como el ciclo que se cumple. Entonces, yo soy especialista en expansión del placer, me he entrenado, me entrené con las técnicas tántricas y después con la sexualidad somática y practicando conmigo y haciendo talleres y compartiendo con grupos y haciendo sesiones de pareja y de personas también. Cada vez estoy más segura y lo compruebo cada vez lo importante que es la expansión del placer para entrar en coherencia con nuestro cuerpo, nuestra emoción, nuestra mente, nuestra energía, nuestro espíritu. Así que entren en estados de placer, hagan cosas que nos den placer. En esto comentarles algo. El placer, desde la sexualidad somática, es la relación entre tensión y relajación. ¿Listo? Hay diferentes tipos de placer.
¿vale? Podemos sentir placer mirando un paisaje. A mí a veces me pasa eso, muchas veces miro este cielo tan maravilloso, yo vivo cerca de la montaña, o cuando voy en el camino veo cosas, ay, qué lindo, qué rico. Ese es un tipo de placer. Muchas veces que placer solamente se relaciona con cuestiones de la sexualidad, que también es muy rico y es el que yo más activo, pero el placer de las cosas sutiles, el placer de estar en este cuerpo, el placer de estar sano, sana, y si no estás 100% sana, pues enfócate en el placer de esas partes de tu cuerpo que sí están sanas. Entonces, primero tenemos que aprender a percibir el placer sutil, el placer de existir, porque muchas veces creemos que necesitamos muchas cosas para sentir ese placer. Entonces, en la expansión del placer es súper importante que percibamos los placeres sutiles, que cambian también, ¿no? Además, muchas veces nosotros el placer cambia cuando estamos pequeños, adolescentes, cuando estamos maduros. Pero ¿cuáles son esas cosas sutiles de placer que a mí me conectan? ¿Vale? Está el placer cuando hago algo que me gusta, ¿vale? Porque yo puedo estar aquí en mi cuerpo y sentir placer porque estoy completa, estoy viva, pero hay cosas que realmente a mí me gustan. ¿Qué te gusta a ti? Vas y te comes un chocolate, ¿sí? Muchas veces esos placeres supuestamente son de esos placeres prohibidos, ¿no? Que después nos hacen daño, pero también hay placeres que no nos hacen daño. Por ejemplo, me da mucho placer cuando leo un libro bien interesante, ¿sí? Cuando troto, cuando yo corro, me encanta sentir el corazón latir y toda la sensación que siente mi cuerpo. Yo amo cocinar, por ejemplo, también me gusta mucho cocinar. Me gusta mucho todo lo que tenga que ver con las plantas, cuando hago tinturas, cuando hago aguas, cuando preparo, me gusta hacer esas cosas. Cuando me hago masaje a mí misma, el baño, yo siento mucho placer, entonces en el baño yo pongo eucalipto, me gusta preparar una crema, preparo mi misma sales de baño, o sea, tienes que empezar a conectarte con las cosas que te gustan y las que te dan placer. Y el placer también es el placer que viene con la excitación, que resulta que es un proceso. En los hombres y en las mujeres es totalmente diferente. Entonces, lo importante es que tú sepas cuáles son esas cosas que te dan placer, que son fijas, el placer está en tu cuerpo, que para expandir el placer necesitamos 4 técnicas, que son respiración, sonido, movimiento y foco en las sensaciones. ¿Qué pasa con muchas mujeres, muchos hombres que dicen, bueno, pues es que yo ya no siento placer? ¿Qué pasa con esto? Normalmente, cuando no sentimos placer es porque hay traumas o hay situaciones emocionales en los cuales nuestro sistema nervioso se congela o huye, ¿sí? O lucha. Eso es un sistema natural del cerebro reptiliano, ¿vale? Del mamífero, perdón, del reptiliano. Entonces, estas 3 cualidades que tiene ese cerebro de afrontar una incomodidad, nosotros lo manejamos en diferentes situaciones que no tienen que ser situaciones de lucha o de mucha una tensión real, sino a nivel interno, como incomodidades, yo quiero luchar o me quiero negar, pero no lo hago, o situaciones donde yo me quiero ir, pero no lo hago, o situaciones donde yo no sé qué hacer y me congelo. Entonces, si has tenido muchas situaciones de incomodidad respecto a tu sexualidad, pena, miedo o vergüenza, tu cuerpo encapsula esas situaciones en varias partes del cuerpo y adivinen a dónde más se encapsula esa situación. Se encapsula en nuestros genitales, en nuestros senos, en las partes donde nosotros tenemos más conexión nerviosa. Así que la acción del placer es un proceso que se hace siempre y necesita práctica y necesita
todas estas 5 claves que yo les conté hoy. Vamos a resumirlas. La primera es la inteligencia en sexualidad consciente, autotoque erótico, intimidad conmigo y con los demás, la elasticidad mental, que siempre podemos cambiar, y la expansión del placer. Si tú sigues todas estas directrices, te aseguro que puedes tener una vida coherente y gran placer en tu vida. Recuerda que los orgasmos son pequeñas iluminaciones. ¿Cuántas veces tú permites que eso llegue a tu vida? ¿Cuánta capacidad orgástica, cuánto placer eres capaz de sostener y eres capaz de mantener y de buscar en tu vida? Entonces, estas son esas 5 claves. También tengo una gran invitación para aquellos que quieran hacer el reto Reconecta. Me uní con Diana Garcés de Hablando de Sexo, y vamos a tener del 1 al 8 de agosto el reto Reconecta. Tú puedes inscribirte en el link que voy a dejar en este video, o si no, te inscribes en el grupo Alquimistas del Mundo Magia Sexual, donde vamos también a compartir los retos allí. Es un reto que va a ser por WhatsApp o por el muro de Alquimistas del Mundo. Y atentos, porque vamos a tener eventos en Medellín, en Bogotá y en Cali. Así que muchas gracias por estar allí. Si conoces a personas y si tienes alguna inquietud, me escribes a las redes sociales, tanto en Colombia y Saraí Román, y la página web sarairomantantra.com. Si tienen preguntas, nos dicen, porque todas las vamos a contestar. Un beso para todos los que están en los 3 muros, y que tengan un resto de día placentero, por una sexualidad mucho más humana y por una sociedad en paz, sin guerras y con mucho amor. Muchas gracias.